Buenos días a todos. ¿Me escucháis? Los que tenéis los micros abiertos, me podéis decir si me escucháis. Oscar, te he muteado porque estabas ahí con el micro en off, ¿vale? ¿Los demás me estáis escuchando todos? Vale, genial. Bueno, pues vamos a empezar y bueno, pues hoy traemos un webinar que yo creo que todos los que estamos aquí nos interesa por un lado o por otro, bien porque estemos dentro de la parte más de gestión de las empresas o bien por la parte de la gestión de nuestros propios salarios, ¿no? Como sabéis, ADECO es una empresa socia de la INCP y que además también es patrocinador en bastantes de nuestros eventos y trabaja con nosotros en un producto que tenemos hace tiempo, que se llama Aliados, para la generación de talento para nuestras empresas. Este proyecto, aunque no le estemos dando últimamente demasiado foco, pero sigue en marcha. Es un proyecto importante y de lo que se trata es de esa generación de talento que tanto necesitamos dentro de nuestras empresas, el poder captar nuevo talento que incluso que venga de otros sectores, y para eso contamos con la inestimable ayuda, experiencia y profesionalidad del Grupo ADECO. Este proyecto, pues como decimos, llevamos ya desde el 2022, yo creo que ya que lo pusimos en marcha, y bueno, pues sus altibajos, pero funcionando. Si no te importa ir pasando, tienes todo el control, Óscar. Y acuérdate que te muteé porque estabas con el micro en off, ¿vale? Desmuteate. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Francisco Racionero, soy el presidente de la IAMCP, que es la Asociación Internacional de Partners Certificados de Microsoft. Somos más de 140 socios en España. La red se extiende desde el año 1994, aunque en España estamos aproximadamente, me parece que desde 2008, ¿no? Bueno, pues eh, somos un grupo de empresas, aunque yo creo que prácticamente todos sois socios y nos conocéis, en los que está sobre todo el networking, la confianza entre nosotros a la hora de buscar relaciones de trabajo. Bien. Pasa, por favor. Nuestros patrocinadores, que son los que al final ponen el dinero y permiten que hagamos este tipo de acciones, pues hay que agradecérselo, ¿no? Que es Arrow, TD Synnex, V-Valley en la parte más Platinum, el Grupo Castilla y Praxedo en la parte más Gold y Silver, Also y Factorial, que bueno, pues son empresas que están trabajando en darnos opciones a las empresas que estamos asociadas para tener una mayor visibilidad y un mayor trabajo. No sé si hay alguna más o ya es tuyo. ¿Esta? La Eh, siguiente, bien. ya si quieres, Un poco empezamos la nosotros. agenda, os presento un poco, os presento a Óscar y a partir de aquí ya les dejo, ¿vale? Óscar es la cabeza visible de la parte de IT al nivel del grupo ADECO y hemos trabajado muy en colaboración con ellos y por lo tanto yo creo que dejamos este webinar en muy buenas manos y me parece muy interesante. Solamente comentar una cosita más. 56 personas ahora mismo, 57. Esto quiere decir que cuando estamos hablando de dinero, a todos nos interesa mucho y yo creo que va a ser muy interesante la charla. Óscar, todo tuyo. Hablamos al Fantástico. final. Muchísimas gracias, Paco, por la introducción y sobre todo también por organizar este webinar con los socios de la IANCP. Sabes que para nosotros siempre es un placer colaborar con vosotros y seguir aportando valor a los socios desde nuestro prisma, que no deja de ser una empresa especializada en los recursos humanos. En el día de hoy, pues me van a acompañar dos compañeros, Patricia Zamacola. Ella es la manager del área de IT en LHH Executive Recruitment Solutions, y Santiago Lozano pues es el manager del hub de IT en el grupo ADECO. Ellos dos son los que están gestionando en el día a día todos los perfiles y todas las vacantes que nuestros clientes nos solicitan cubrir de perfiles tecnológicos, así que ellos os van a poder dar información muy valiosa y aterrizada de lo que ellos ven en el día a día dentro de sus departamentos y de sus áreas. Presentaros la agenda, la vamos a dividir en 3 bloques. El primero va a ser un bloque más de lanzaros una foto del sector tecnológico,
qué ha pasado en 2023, cómo vemos el comienzo del 2024 y bueno, intentaremos aportaros cifras que creo que también os van a ser interesantes. En cuanto al siguiente bloque será Patricia, quien entre en los 3 grandes focos de inversión en la tecnología, hacia dónde se está dirigiendo ahora el mercado, hacia dónde las empresas están empezando a buscar perfiles y sobre todo cuáles son esos perfiles y cuáles son los skills más demandados. Y luego ya será Santi el que se encargue, pues daros de una visión de qué estrategias se pueden poner en marcha para fidelizar a vuestros equipos, que esto siempre ha sido un punto que han salido en nuestras conversaciones dentro de la IANCP y pensábamos que también podría ser interesante para vosotros. A partir de ahí, dejar un hueco para que podáis lanzarnos las preguntas que consideréis y nada, estaremos encantados de poder contestarlas a todos. A partir de aquí, quería empezar presentándoos lo que es la guía salarial, uno de los motivos por lo que nos ha llevado el organizar este webinar. Quería daros unas pinceladas de lo que vais a encontrar en esta guía. A la finalización del webinar os lanzaremos un link en el que os podréis descargarosla y verdaderamente a todos los que estéis ahora en búsqueda de perfiles tecnológicos os recomendaría que os la descargarais porque creo que os va a ser de gran utilidad. Dentro de esta guía salarial vais a ver divididos por perfiles, pues cuáles son sus bandas salariales en función de los años de experiencia que tienen estos perfiles. Lo hemos dividido en 3, 5 y 10 años de experiencia. El tamaño de la empresa, pensábamos que era bastante valioso que conocierais las diferencias que hay entre si es una multinacional o una pyme la que realmente está buscando ese perfil y luego por zonas geográficas, que como veréis también en la guía, pues hay diferencias por ciudades, ¿vale? Así que os animo nuevamente a que luego la podáis descargar si creéis que puede ser de vuestro interés. Pasamos al primer bloque, contaros qué está pasando en el sector. Bueno, aquí me gustaría pues comenzar haciendo pues una pequeña reflexión sobre qué es lo que ha pasado en el 2023. En este año hemos tenido pues una pequeña ralentización de lo que sería el sector dentro o sea, dentro del mercado laboral. Pensar que yo siempre hablo viéndolo desde el prisma de una empresa de recursos humanos y de cómo se comporta el mercado laboral. Yo lo definiría esta ralentización pues, como una pequeña resaca después de un periodo de fiesta que hemos tenido en el sector tecnológico. Venimos de años de bonanza, de crecimiento total y este frenazo pues, es un poco consecuencia de esos crecimientos. De todas maneras, en la siguiente slide os daré cifras y os mostraré un poco cómo se ha comportado el mercado laboral para que veáis un poco a lo que me refiero. A pesar de esta ralentización, como podéis ver en la slide, pues hemos tenido en el cómputo total de las empresas del sector tecnológico un crecimiento de un 13,2%. Esto es un dato realmente positivo. Esto nos ha llevado a tener un incremento en el mes de enero de 28.000 asociados, o sea, afiliados a la seguridad social y consiguiendo un máximos en el nivel de, como podéis ver ahí, de 468.000 personas. Esto es un dato que realmente es interesante y muy importante porque lo que se ha producido es que hemos pasado a un sector que históricamente, a una industria como es la industria de la alimentación, es uno de los principales motores de nuestro tejido empresarial y para que tengáis referencia, el sector de la alimentación ha registrado afiliados en 416.000, o sea, 416.000 afiliados, perdonad. Con lo cual, estar ya por encima de esa industria creemos que es un dato también muy, muy importante. Y también en este mes de enero se ha producido un cambio de tendencia en cuanto a ese mercado laboral, cómo se están comportando, cuántas vacantes se han producido en el mercado y se han publicado. Y en este mes de enero se ha cambiado la tendencia del último Q del 2024 que estaba en descenso. Yo, por resumir qué ha pasado a nivel de sector, yo os lanzaría un mensaje realmente optimista en cuanto a cómo vemos nosotros el inicio del 2024. A nivel de vacantes, a nivel de cifra de negocio, nosotros personalmente desde el Grupo Adecco hemos notado que desde el mes de enero
se han incrementado muchísimo esa demanda por parte de nuestros clientes en la búsqueda de estos perfiles tecnológicos. Esto implica que estos clientes están poniendo en marcha nuevos proyectos, nuevas iniciativas, y esto realmente nos hace ser optimista en cuanto al comportamiento que puede tener, sobre todo en la primera parte de este 2024. Pero como os mencionaba en la siguiente slide, os daré algún dato más. Y en cuanto a qué está pasando con los candidatos, en muchas de las conversaciones que hemos tenido en la IANSIP, en los encuentros que hemos tenido y en charlas que tengo con empresas del sector, una de las grandes preocupaciones era la inflación salarial que había en el mercado. Todos me decíais, y es algo que se ve, que es evidente, que los candidatos, que personas que están ahora mismo en búsqueda de activa, pues pueden ir incrementando sus bandas salariales casi por meses. Bueno, pues nosotros lo que llevamos viendo en el último tiempo realmente es que estas bandas salariales empiezan a normalizarse. Ya empezamos a ver ciertos perfiles, ciertos candidatos en los que los empezamos a cubrir, por un lado, de una manera más rápida que antes, porque ya empieza a haber más candidatos disponibles en el mercado, y por otro lado, con bandas salariales por debajo a lo que se estaban solicitando o se estaban ofertando en meses anteriores. Con lo cual, creo que este es un dato también muy positivo para vosotros en cuanto a que esa inflación se empiece a reducir o, como os decían, algunos perfiles incluso empiece a bajar. Qué duda cabe que los perfiles siguen siendo muy demandados, tanto en nuestro país como a nivel europeo, y son perfiles que van a seguir siendo clave para poder seguir desarrollando vuestros proyectos, y aquí estará pues esa guerra por el talento en el que estáis todos metidos. Bueno, estamos todos en el sector. Daros un dato en cuanto a la brecha de género. Como podéis ver, solo 1 de cada 4 puestos que se cubren en el sector tecnológico son por parte de mujeres. Es cierto que a través de la administración pública y muchas empresas privadas estamos haciendo campañas de divulgación pues al público femenino que se incorporen en este sector tan atractivo como es el tecnológico. Esperemos que en los años consecutivos pues esa brecha y ese gap cada vez se vaya reduciendo, y que seguramente que cuando las mujeres vayan teniendo esos referentes femeninos en el sector, pues cada vez se irán animando más. O sea que esperamos que este gap se pueda ir reduciendo. En cuanto al momento de talent scarcity en el que nos encontramos, contar con una estrategia de employer branding se vuelve muy, muy importante para poder tener una atracción del mejor talento. Cómo os vean los candidatos, cómo vean vuestras marcas como empleador, es clave a la hora de poder, como os decía, atraer a los mejores candidatos, atraer a los mejores perfiles. Siempre hablando de estos candidatos que realmente son escasos en el mercado. Nosotros esto lo estamos notando en el que cada vez más empresas empiezan a poner esa estrategia de employer branding en el centro. Nos están empezando a solicitar que les ayudemos a generarla, a implementarla, y simplemente os quería hacer reflexionar sobre cómo lo estáis haciendo en vuestras organizaciones y que pudierais ver cómo lo estáis haciendo e intentar hacer foco en esta estrategia de employer branding. Y luego, en cuanto a lo que es la atracción de ese talento que os estaba comentando, cada vez más es importante las soft skills. En todos los procesos de selección es algo que los consultores cada vez están poniéndole más foco. Pues os diría la inteligencia emocional, el trabajo al equipo, la capacidad de resolver problemas o la adaptación al cambio son skills que cada vez se miden más y en las que hay que ponerle foco para poder gestionar o poder atraer a esos mejores candidatos. Y luego, en cuanto a la fidelización de equipos, Santi os dará un poco más de información al final en cuanto a estrategias que poder hacer, pero sí que os diría que es muy importante, pues lo típico que se hablan en muchos foros, el tema de la flexibilidad, el tema de la flexibilidad, del teletrabajo. Todo esto es súper importante, pero también acompañándolo de planes de carrera, formaciones. Y cuando hablo de formaciones no me refiero únicamente
a formación técnica en la que podáis ayudar a vuestros equipos a conseguir nuevas certificaciones a nivel tecnológico, sino me refiero también a formaciones más transversales que potencien esas soft skills y que los colaboradores y los equipos pues cada vez valoran de una manera más positiva. En cuanto a qué está pasando en el sector, aquí estas son las slides que os hacía referencia anteriormente. Aquí os doy una foto de cómo el mercado laboral se ha comportado en los últimos años. Como podéis ver, venimos desde el 2020 con crecimientos del 9, 10, 11%, datos muy buenos. Y en el 2023, como podéis ver, desde segundo Q, marzo, abril, mayo, si hacéis foco en la línea azul, aquí podéis ver realmente el gap que se ha generado versus el año anterior. Es cierto que al final de año se ha recuperado y como podéis ver está incluso por encima de años anteriores, pero al final en el cómputo global esta es la ralentización de la que me refería al inicio. No es un dato muy preocupante, simplemente es un cambio de tendencia de pasar de cifras de crecimiento del 10% a un menos 1,3. Y en la parte de abajo, daros una foto, no os voy a contar nada nuevo, diciéndoos que la mayor parte de las vacantes se produce en Madrid y en Barcelona. Sí quería mostraros este dato para que lo veáis de una manera muy clara, en el que el 70% de las vacantes se generan únicamente en estas dos ciudades. Y os quería hacer reflexionar sobre los posibles proyectos que vayáis a poner en marcha, donde estéis construyendo esos equipos. Todo lo que podáis saliros de búsqueda de estos perfiles de estas dos ciudades. Sé que esto va a depender mucho del tipo de proyecto que estéis poniendo en marcha o incluso de vuestra política interna en cuanto al full remote, si lo tenéis como parte de vuestra estrategia o no. Pero todo lo que podáis ayudaros a buscar perfiles en estas otras ciudades os va a ayudar pues, a mejorar, por un lado, la rapidez en la que vais a poder contar con estos candidatos y en segundo lugar, encontrar mejores candidatos porque esos mercados están menos saturados y en bandas salariales más competitivas, que luego en la guía salarial pues podréis ir viendo las diferencias que hay entre unos y otros. Y ya para terminar mi parte, como en un evento webinar de tecnología no vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero bueno, no se me ocurriría hablaros de las ventajas que tiene, de cómo funciona, porque al ser todos empresas tecnológicas y partners de Microsoft, pues esto lo conocéis muy bien. Simplemente os queríamos dar nuestro punto de vista, perdón, como empresa de recursos humanos y desde el lado del trabajador, desde el lado del candidato. Nosotros a nivel global hemos lanzado un estudio, es la cuarta edición del estudio Global Workforce of the Future, que nosotros hemos lanzado en 23 países. A nivel global hemos hecho encuestas a 30.000 trabajadores, trabajadores y managers con puestos cualificados y que están dentro de un entorno Office, que realmente se pueden ver impactados por esta inteligencia artificial. En concreto, en nuestro país se han realizado 2.000 encuestas y creo que los datos pues a mí me parecen bastante reveladores de cómo se está viendo esto de la inteligencia artificial desde el prisma del trabajador. Quería simplemente comentaros algunos de ellos, aunque podéis verlos todos en la slide, pero bueno, por haceros algún comentario sobre cómo veo yo estos datos. El que 7 de cada 10 personas ya estén utilizando ChatGPT o alguna otra herramienta de inteligencia artificial, quiere decir que se está empezando a usar mucho y que realmente las personas están viendo esto de la inteligencia artificial como algo positivo. Sobre todo positivo para mí es el siguiente dato, que el 57% de estas personas opinen que les puede abrir nuevas puertas a otros trabajos o a otras tareas que hasta ahora no estaban haciendo. Demuestra que ven claramente la potencia que tiene esto de la inteligencia artificial. Pero el siguiente dato ya para mí es algo súper significativo, que dicen que el 79% ven que va a impactar de manera positiva en sus puestos de trabajo. Ya no solo que lo vean, que les pueda ayudar a encontrar nuevas ofertas o nuevas posiciones dentro de su organización, sino que ya en su propio puesto de trabajo
creen que les va a ayudar a ser mucho más productivos y más eficientes en lo que están haciendo en el día a día. Con lo cual, para mí, estos 3 datos nos llevan a poder ver que la adopción de esta inteligencia artificial puede ser rápida o más rápida de que lo que en un momento dado podríamos pensar. El siguiente dato es el que me hace reflexionar sobre cómo las empresas están viendo esta inteligencia artificial. El 44% de los encuestados dice que en su empresa o ya les han orientado o les han dado algún tipo de formación sobre la inteligencia artificial generativa. Esto quiere decir que las empresas empiezan a ver claramente que esto lo tienen que incorporar dentro de sus estructuras y que empiezan a ver que darle información a sus trabajadores sobre cómo gestionar esto de la inteligencia artificial o cómo empezar a utilizarla es clave. Y para mí aquí este dato me da la idea de que se va a abrir una oportunidad importante dentro del sector tecnológico en cuanto a cómo formar y cómo orientar a las empresas en cómo implementar esto de la inteligencia artificial generativa, pero ya no implementarlo, sino en cómo los equipos deben adoptar esta inteligencia artificial generativa, porque esto no va únicamente de tecnología, sino va de que las personas adopten esa tecnología como parte de su nueva manera de afrontar sus tareas. Con lo cual, a partir de aquí, animaros a todos a que podáis poner foco en esto de cómo ayudar a las empresas a adoptar esto de la inteligencia artificial. Y ya por ir muy rápidamente, que no quiero quitarle más tiempo a mis compañeros, algunos de los datos, solo el 12% desconocen estas herramientas, solo un 8% cree que puede limitar su puesto de trabajo. Esto para mí es demoledor en cuanto a que quita el mito y los miedos que había en cuanto a que la inteligencia artificial podría destruir puestos de trabajo. Es cierto que algunas posiciones, algunas funciones se van a poder ver más afectadas que otras, pero al igual que en otras revoluciones tecnológicas se van a ir generando nuevas posiciones y creemos desde nuestro punto de vista que a nivel empresarial nos va a ayudar muchísimo esto de la inteligencia artificial generativa. Os dejo los datos para que los podáis valorar vosotros mismos y simplemente hasta aquí mi parte. Espero que os haya sido de utilidad y paso el testigo a Patricia. Compi, todo tuyo. Gracias, Óscar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Zamacola. Yo soy la responsable del área de IT dentro de LHH, Grupo Adecco. Y bueno, pues un poco siguiendo la línea que os ha comentado Óscar, yo quería enfocarme sobre todo a los 3 focos tecnológicos donde vemos más inversión. Es cierto que el año 2021 y 2022 hablábamos de la transformación digital, de la importancia de los puestos tecnológicos, ¿no? Y que las empresas tenían que darse prisa para transformar digitalmente sus compañías. Y esto nos hizo pues, hablar de un gran volumen de posiciones técnicas, bueno, pues técnico especialistas, por decirlo de alguna manera. Creemos que esta resaca que hemos vivido en 2023 no es nada más que ordenar qué tipo de posiciones y dónde se va a poner el foco de la inversión en tecnología, pero esto no quiere decir que no se vaya a seguir invirtiendo en ella. Nosotros desde el Grupo Adecco vamos a daros un poco la visión estratégica que tenemos de nuestros clientes y nuestros candidatos. Al final somos más de 70 consultores especializados en IT, por lo tanto pues somos un termómetro caliente y constante del mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues donde vemos los 3 grandes focos a nivel tecnológico sería en el área de los datos, en el área de la ciberseguridad y, por supuesto, en el área de la inteligencia artificial. Lo que hemos intentado hacer es poner cuáles son las posiciones más demandadas, tanto en un nivel más de C-level, comité de dirección, pasando por puestos más middle management y, por último, técnico especialistas. Dentro del área de los datos, bueno, ya vemos que es un área que está bien explotada dentro de las compañías, no es algo que sea del 2024, sino que venimos de atrás, ¿no? Hablamos ya desde hace bastante tiempo de que las empresas tienen que ser data driven, tienen que utilizar sus datos para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Que llevamos también tiempo internalizando los equipos de datos, por lo tanto las grandes empresas y también las empresas pequeñas ya tienen sus propios equipos de data, pero ahora estamos en el momento de todos esos datos que ya tenemos estructurados, que ya tenemos una arquitectura potente, vamos a darles un siguiente paso, vamos a meterles inteligencia artificial para que realmente podamos tomar decisiones a través de la predicción de esos datos, ¿no? Para ello, pues es muy importante tanto la parte técnica como la
parte de arquitectura como la parte del gobierno de esos datos, porque al final estamos hablando muchas veces de datos críticos y sensibles, ¿no? Y que al final pues toda la normativa europea nos obliga también a protegerlos muy bien. Dentro de lo que sería el comité de dirección, pues una de las posiciones que vemos pues más estratégicas sería la del CDO, pasando también por todo lo que es el área de la arquitectura de los datos, la parte del desarrollo, ¿no? Como desarrolladores Python enfocados en el área de datos, y por último todo lo que sería ML, Machine Learning, para darle también toda esta parte de inteligencia a los mismos. Como vais a ver, bueno, pues en la parte de comité de dirección sí que hemos puesto fijo más variable. En las otras posiciones no porque no lo tenga, sino porque depende mucho del tipo de compañía. Hay compañías que siempre llevan un bonus y otras que centran mucho más en el fijo. Lo hemos dividido en junior, middle y senior, y en senior vais a ver que pongo un más. Esto es porque al final estas posiciones muchas veces son tan estratégicas que no tienen un tope salarial. Es decir, pues hay compañías que, bueno, pues estarían en esa media, que es la que yo os he puesto, ¿vale? La media salarial, pero hay algunas posiciones que son tan estratégicas que incluso pueden llegar a cobrar mucho más que incluso sus jefes en algunos casos, ¿no? Porque realmente tienen un valor estratégico muy puntero dentro de las compañías. Por favor, Óscar, ¿puedes pasar a la siguiente? El segundo foco de inversión, y yo creo que realmente es en el que más se está invirtiendo, es en la ciberseguridad, muy ligado a los datos, ¿no? Al final estamos viendo que bueno, que tenemos cada vez más información en las compañías, la tenemos mejor organizada, la tenemos estructurada, pero tenemos que protegerla. También cada vez nos hemos ligado más al mundo de las aplicaciones, de arquitecturas donde mucha parte del negocio está enfocado desde un punto tecnológico, y tenemos que proteger nuestras compañías. Hemos visto compañías muy grandes afectadas, ¿no? por ciberataques, y ha habido un cambio de estrategia. Hace unos años hablábamos mucho de que eran los grandes partners tecnológicos y las empresas de nicho especializadas en ciberseguridad las que nos demandaban este tipo de perfiles, que ponían a disposición de las grandes multinacionales. Ahora ha cambiado el modelo y las empresas están apostando por hacer equipos internos en el área de ciberseguridad, y sobre todo, una cosa muy importante, separarlo de los equipos tecnológicos, ¿no? Porque al final, si no, nos estamos haciendo trampas al solitario. El CISO, una figura estratégica dentro de la compañía, cada vez más reportando directamente al CEO y siendo un organismo de control de todo lo que es el producto y los equipos del área tecnológica. ¿Qué vemos o cuáles son los focos a nivel de profesionales de la ciberseguridad? Pues vemos que, por supuesto, el comité de dirección decimos que es fundamental. Todo el área de consultores y arquitectos enfocados en seguridad, pero no nos podemos olvidar del área de la normativa y el compliance. Estamos viendo que Europa cada vez está poniendo más normas, sobre todo los sectores afectados por datos críticos, como puede ser la banca y seguros, con normativa como puede ser DORA, entre otros ejemplos, que hace, ¿no?, que haya que reestructurar todo el tema de ciberseguridad y dotar de seguridad a todos los sistemas corporativos de las compañías. Por lo tanto, todos estos puestos enfocados también a la parte más de normativa y compliance, vemos que se están cada vez estructurando más, y las empresas están apostando por este tipo de perfiles de forma interna. Y no nos podemos olvidar también del SOC, ¿no?, de todo lo que sería el tema de alertas y realmente darle soporte, ¿no?, cuando realmente nos han atacado, cómo podemos reaccionar de forma rápida. Óscar, la siguiente, porfa. Y por último, la IA. Yo creo que de las tres es de la que más se habla, pero todavía en la que menos se invierte de forma real, ¿no? Porque al final sí que es verdad que está muy incipiente. Las empresas están estudiando mucho cómo meterla y estructurarla dentro de sus compañías, y yo creo que esto es del 2024 hacia adelante donde vamos a ver realmente el cambio. Ahora mismo, a día de hoy, es cierto que el cliente final no está apostando tanto por meter equipos internos, sino más bien está valorando que proveedores externos pues tienen productos que puedan utilizar en pro de sus propios equipos y tecnologías, pero no vemos tanto ahí el foco. ¿Dónde lo vemos? Sobre todo empresa tecnológica y pequeñas startups y empresas pequeñas de nicho que, pues que están dándole inteligencia a diferentes negocios. Sí que vemos que hay sectores que están siendo muy pioneros en implantar pues productos y tecnologías enfocadas a la inteligencia artificial. Yo sobre todo quiero destacar el mundo de la salud, porque realmente creo que
además en España tiene empresas súper potentes que están enfocando a mejoras de la salud y de diagnóstico de, bueno, pues anticipado, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial. Y no quiero hablar solamente de los últimos años, sino que realmente en esto yo creo que sí que hay un recorrido hacia atrás bastante potente, pero bueno, también vemos que en los últimos años la educación, los recursos humanos, la banca y los seguros, mucho proyecto público, ¿no? Que lleva ya años enfocado la IA, y luego, por supuesto, las grandes tecnológicas, las energéticas y el área legal, porque sí que es verdad que tiene una parte ahí muy importante, ¿no? De información que la inteligencia artificial puede ordenar. ¿Qué vemos dentro de lo que son los perfiles de IA? Pues ahora mismo mucho country managers y cabezas pensantes, ¿no? Que puedan darle, bueno, pensar en producto incluso, de ahí también la figura del product manager como una de las fundamentales, y luego también, por supuesto, la parte de la venta y la preventa, porque al final sí que es verdad que al ser las empresas tecnológicas, bueno, que os voy a contar a vosotros, ¿no? Que estáis en eso, los que están generando este producto, luego hay que venderlo y hay que demostrar, bueno, pues que el nuestro es el más puntero para que nos lo compren. Entonces sí que es verdad que estamos viendo que tanto el área de venta como de preventa de este tipo de herramientas dentro de estas empresas pues se está poniendo mucho ahí el foco, además del área de producto y por supuesto todo el área de desarrolladores y de datos y de software. Bueno, y la última, Óscar, ¿cómo cambia esto las soft skills, ¿no? Porque al final sí que es verdad que nosotros veíamos que cuando los equipos estaban montando más el área de la infraestructura, el área del software, ¿no? Para realmente crear empresas en pro de que fueran tecnológicas, que realmente hicieran esa transformación, esa primera transformación digital, hablábamos de más en la parte hard, es decir, pues que sea un buen programador, que sea, bueno, que haya cacharreado, que conozca la infraestructura, que etc, etc, etc. Ahora mismo, una vez ya tenemos montado esto, no quiero decir que estos perfiles no sean importantes, porque claro que lo son, pero son esos perfiles que Óscar hablaba más de que el mercado los ha estabilizado. Es decir, al final esto es clave. Cuando todos queremos hacer algo a la vez, cuando todos nos queremos transformar digitalmente a la vez, hace que el mercado suba y los salarios estén muy, muy altos. Cuando ya vemos que las empresas, bueno, pues han estabilizado y se han transformado digitalmente, estos perfiles son importantes, pero ni hace falta tantos, ni hace falta pagarlos tan caros, sino que realmente se estabiliza y es un mercado pues dinámico, donde no hay ningún riesgo a que se vaya a caer, pero que sí que se ha, bueno, pues normalizado. ¿Dónde vemos que realmente la estrategia, el foco de las empresas se ha puesto? Sobre todo en esos perfiles que, aparte de ser tecnológicos, entienden la lógica del negocio, están en pro del negocio, es decir, saben combinar los conocimientos técnicos con los conocimientos del negocio. Yo siempre lo digo, al final una aseguradora trata de vender más seguros, de conseguir más inversiones, de aumentar su cartera de clientes, y esto, si lo unes a utilizar pues, la tecnología para impulsarte, es una pasada, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, pues las empresas lo que están buscando es perfiles tecnológicos que entiendan su negocio y que consigan aumentar sus revenues, sus facturaciones y demás. Por lo tanto, también, que es muy importante, pues la parte de comunicación. ¿Por qué? Porque al final las figuras, por ejemplo, de gestión de la demanda tecnológica cada vez son más importantes, haciendo un poco de bisagra entre los dos mundos, entre el área puro de negocio y el área de la tecnología. Y ¿cómo tienen que ser estos perfiles? Pues tienen que tener iniciativa, proactividad. ¿Por qué? Porque el mundo tecnológico cambia súper rápido, ¿no? Entonces, al final hay que constantemente estar en lo último y entender que eso último nos vaya a funcionar en nuestro negocio. No es la tecnología por la tecnología, sino la tecnología que nos ayuda a avanzar. En una mentalidad flexible, lo que decía Óscar, ¿no? Se hablaba mucho de, joder, pues si los empleados van a pensar que la inteligencia artificial les va a quitar su empleo. No, para nada. Lo que va a hacer es una transformación más. Cada X años vemos que hay transformaciones en el mundo industrial, en el mundo tecnológico, pero que lo único que hace es mover el empleo, no destruirlo. Por supuesto, la capacidad analítica, pero sobre todo, lo más importante y lo que más nos piden es que sean jugadores de equipo, que realmente siempre nos dicen, Patricia, todo lo demás se enseña, pero a ser buenas personas no. Entonces,
cada vez vemos más que se valora la parte humana. Es decir, al final yo tengo una persona aquí trabajando conmigo y quiero que se relacione con los demás de una forma positiva, que crezca, que se desarrolle. Y es verdad que el lado humano, ¿no? Además nosotros desde el lado de Adecco, que para nosotros es fundamental, las personas cada vez, bueno, pues es uno de los puntos que más se valora. Y un poco hasta aquí mi presentación. Ahora mi compañero Santi va a hablar de, bueno, pues muy bien, está muy bien, tenemos que atraer el talento, pero tenemos que también retenerlo porque si no nos sale muy, muy caro, ¿no? Entonces, bueno, pues Santi, te cedo la palabra y nada, Gracias, muchas gracias a Patricia. todos por vuestro tiempo. Buenos días a todos, me presento, yo soy Santiago, el manager del Hub de IT de selección en Adecco. Y muy bien, como decía mi compañera Patricia, toda la parte de atracción es muy importante, pero hay un punto más importante que es la fidelización. Si no fidelizamos a nuestros propios empleados, ¿hacia dónde vamos a ir? Entonces, seguimos en esa burbuja de siempre estar atrayendo cuando tenemos que centrarnos en la fidelización, ¿no? Antes de abarcar en la parte de estrategias, me gustaría hacer alusión a que hoy día conviven 4 generaciones en el trabajo. Esto antes nunca se había vivido, ¿no? Hoy día existen los baby boomers, la generación X, como conocéis, la generación Y, también conocida como millennials, y la nueva generación, que hay muchos que llevan incluso poquitos días en el mercado laboral. Y esto conlleva que cada grupo generacional tenga unas diferentes preferencias debido al momento de vida, ¿no? En la etapa en la que se encuentran. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de fidelizar los equipos, porque contar con equipos o contar con empresas donde exista esta diversidad generacional es muy importante para entender qué es lo que se solicita, ¿no? Y para generar pues planes adaptados a ello. Son muchas ya las empresas que están adaptando sus programas en base a esta diversidad generacional con el fin de acaparar ese abanico de posibilidades y poder fidelizar a todos sus empleados, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿qué solicitan nuestros equipos? Principalmente experiencias internacionales. La generación Z cada día son los nuevos, tienen pues mucha más ambición a la hora de abarcar esas experiencias internacionales. Por ejemplo, el desarrollo personal, le dan muchísima importancia al desarrollo personal. Si nos vamos a las generaciones, pues ya el baby boomer o la generación X, son personas referentes en los equipos, eso es muy importante. Cuando existe diversidad generacional en los equipos, existe cascada de conocimiento bidireccional. Esa cascada, tanto por una parte o para otra, es muy importante para seguir aumentando la curva de aprendizaje en los equipos. Hay que tener en cuenta, tener referentes, ¿no? En esta parte. El aprendizaje continuo, incluso la conciliación, ¿no? Que en función de cada etapa pues se busca más o menos. Por lo tanto, ya conociendo cuáles son los grupos generacionales que conviven en nuestras empresas, vamos a dar salto a las estrategias. Óscar, si puedes pasar. Genial. Gracias bueno, a todo el equipo a nuestros equipos, ¿no? Que tenemos, estamos en el día a día de tanto, estamos como yo lo digo, en las dos caras conocemos las dos caras de la moneda, y aquí Patri seguramente también lo sepa, ¿no? Conocemos la visión del empleado y conocemos la visión de la empresa. Esto al final nos pone en una situación donde podemos generar información de apoyo, ¿no? Para vosotros, y entonces partimos de una primera estrategia importantísima. Yo no sé si habéis había conocido sobre el tema de la propuesta de valor del empleado. ¿Qué quiere decir la propuesta de valor del empleado? O sea, cuando hablamos de propuesta de valor del empleado, no nos referimos únicamente a generar un salario competitivo. No, hablamos también de una parte, como bien comentaba Óscar antes, de una parte no tangible, ¿no? Donde abarcamos pues desde beneficio, desde una cultura empresarial, desde las compensaciones, va más allá, pero sin embargo hay que tener en cuenta todas las preferencias. Y para crearlo nos sirve no solo para la fidelización, sino también para la atracción de talento. Al final, este es un punto importante para nuestros empleados, pero también para los futuros empleados de la compañía, ¿no? A nivel de atracción es un punto que hay que tener en cuenta. Pero no sirve, por ejemplo,
hoy día se establece bastante el desayuno incluido en las oficinas, ¿no? Pero si tú ofreces desayuno incluido, pero no me estás ofreciendo algo más como una flexibilidad horaria o un modelo híbrido, al final hay que compensar, ¿no? Y crear un modelo que realmente adquiera y se adapte a todas esas preferencias de los equipos en esa parte. Ya pasando a la segunda estrategia, se está valorando bastante la experiencia del empleado. Cuando hablamos de la experiencia del empleado, abarcamos todo el ciclo de vida del mismo en la empresa hasta el final, hasta incluso su salida, ¿no? Y aquí ya muchos de nuestros clientes nos solicitan nuestros servicios en Outplacement, pero yo lo llevo a un punto anterior y no solo desde que el candidato se incorpora a la empresa, sino desde el proceso de selección. Es muy importante establecer un proceso de selección atractivo. Esto ya ayuda a mejorar esta experiencia de empleado una vez que se crean los planes de onboarding, ¿no? Y todo el ciclo de cultura, visión, valores que se instaura en la empresa. Por lo tanto, yo siempre cuando hablo de experiencia del empleado, hablo desde el proceso de selección, porque esto nos va a ayudar más a tener un control, ¿no? Y a ser en este punto y a medir todas estas pautas. Por consiguiente, los proyectos. Es muy importante el tipo de proyecto. Hoy día, los empleados, una de las causas mayores por la que los empleados buscan salir de sus empresas es por el proyecto, o bien porque se sientan estancados, o bien porque la tecnología en la que están tocando es bastante antigua y necesitan reciclarse, o incluso por no tener referentes en los equipos. Esto es muy importante. Si te sientes solo en un equipo y tu curva de aprendizaje se ve estancada, muchos quieren salir y buscar nuevas posibilidades debido a esta problemática, ¿no? Por lo tanto, muchas de las empresas y muchos de nuestros clientes ya están optando por mover a sus propios equipos para que puedan conocer otras tecnologías y evitar ese posible estancamiento tecnológico, ¿no? De la mano le sigue de esta parte el aprendizaje continuo. Como bien comentaba Patricia en su parte, el tema de las soft skills, es muy importante el reskilling y upskilling, de cada vez lo demandan más los candidatos, tanto nuevas competencias que se pueden adquirir como el reciclaje, ¿no? de las mismas. Pero yo lo llevo a un punto más allá, que es lo que solicitan los empleados, y es que puedan contar con plataformas digitales de formación, que a nivel autónomo puedan contar con certificaciones, que tengan esa herramienta. Como sabéis, el mundo de la tecnología crece a un ritmo frenético y a los empleados les gusta estar al día, que tengan esas capacidades y esa posibilidad de contar con plataformas digitales, que hoy día existen bastantes, para que ellos cuenten con su propia autoformación. Y por último, un propósito. Esto lo hemos detectado más en los años, en estos años anteriores. Sí es verdad que cada vez nos damos cuenta que cuando hablamos con los empleados, hay veces que no tienen en conocimiento cuál es el propósito el propósito que tienen en el proyecto. Es decir, ellos buscan sentido a su trabajo, ¿no? Y buscan contribuir a un objetivo más grande, a un objetivo mayor. ¿Esto qué quiere decir? Hay veces que si explicamos y transmitimos el alcance del proyecto, esto contribuye, ¿no? Cómo contribuye el proyecto en el sector o cómo contribuye en términos generales a la sociedad. Contar con ese propósito y transmitirlo es algo muy importante de cara a que nos ayude a fidelizar, ¿no? Por lo tanto, estas son las 5 estrategias más importantes de cara a fidelizar a los empleados y, por supuesto, esto es un espejo, ¿no? Y nos sirve también para atraer nuevo talento. Y nada, damos paso a Óscar en la parte de preguntas. Estás muteado, Óscar. Muchísimas gracias, compañeros. Nada, hasta aquí ha llegado lo que es la información que os teníamos preparada. Como os decía al inicio, espero que sea realmente interesante para vosotros y útil. Y damos paso a preguntas que tengáis, si queréis compartirnos algo. Bueno, estamos a vuestra disposición. Venga, abro yo el fuego. ¿Vale? Bueno, lo primero, daros las gracias. La verdad que me ha parecido una charla súper interesante, muy, muy interesante. He ido cogiendo algunas notas y sobre esas notas, bueno, pues me gustaría comentar algunas cosas, ¿no?
Hay una de las cuestiones que habéis, que creo que ha sido Patricia, en la que lo ha comentado, y es que me ha parecido muy interesante, y es la parte humana. La parte humana, lo importante es la contratación de buenas personas. Para mí, el resumen de una buena contratación se resume en la actitud que tienen las personas cuando llegan a las compañías. Para mí es vital. Las aptitudes se estudian, se aprenden, se desarrollan, pero las actitudes vienen de casa. La educación viene de casa, no se dan, las empresas no estamos para educar, estamos para trabajar en conjunto, para tener un marco de trabajo conjunto en el que desarrollarnos todos, tanto empresarios como trabajadores, ¿no? Entonces me ha parecido esa parte, la verdad, la parte humana que se está comentando, Patricia, me ha parecido muy importante, ¿no? Eh, Creo que lo has manejado tú, la parte de los salarios, que también hay algunas cuestiones muy específicas, ¿no? Aquí Juan Alcalde nos pregunta si tenéis datos de rangos salariales de consultores, implantadores de soluciones Microsoft como Dynamics o Microsoft 365. No sé si tenéis algún Sí. tipo. Hola Paco. Nada, pues lo primero, muchas gracias por la apreciación en la parte de lo humano, ¿no? Porque yo creo que es lo que realmente nos hace diferentes y que nos diferencia de la IA, por ejemplo, ¿no? La parte que nos hace bueno, pues especiales en alguna manera. Y por supuesto, respondiendo a la pregunta que comentabas en la parte de RP, ¿no? De implantadores, sí, dentro de la guía salarial. Tenemos bueno, pues la parte de implantador RP CRM y también la parte de, bueno, pues más hacia la parte de jefe de proyecto, business analyst. Entonces, posteriormente al webinar, si queréis, porque al final sí que es verdad que lo tenemos dividido en junior, middle, senior, Madrid, Barcelona, Valencia, ¿no? Porque al final sí que es verdad que vemos que además en el área de Microsoft, todo lo que es RPs y CRMs, hay mucho concentrado que no está en Madrid, que está en otras provincias de España. Entonces, bueno, pues le invito a que pueda descargárselo, porque ahí va a tener toda la información específica y luego también pues muy segmentada. Yo creo que sería muy bueno si pudierais compartir ya el link. Yo tengo el documento, lo Vale, podría compartir, pero entiendo que es mucho mejor que compartáis el link para que se lo puedan descargar. vale, yo creo que Creo que Cristina lo tiene, ¿no? Paco, se lo lanzamos, se lo vamos a lanzar después del webinar, ¿vale? Vale, Vale. vale, A pues todos los que están registrados les va a llegar el link para que se lo puedan Mm. descargar. No os sí, preocupéis. aparte yo creo que también en la convocatoria de LinkedIn que hemos hecho también estaba si no, de todos modos, nosotros también posteriormente, en el pequeño resumen que hagamos, también lo compartiremos. ¿Vale? Tenía Perfecto. alguna preguntilla más, ¿no? Por animar un poquito. Bueno, ya lo habéis visto, aunque viene reflejado dentro de la guía salarial, como estábamos comentando, por regiones, pero ¿qué diferencias veis? ¿Qué tanto por ciento veis de diferencia, por ejemplo, de Madrid con respecto a Andalucía o Madrid con respecto de Cataluña, o mejor dicho, con respecto de Barcelona, que al final es donde se están centrando los principales trabajos, ¿no? Ujú. ¿Qué porcentaje estáis viendo de diferencia? ¿Dónde gana más un trabajador? ¿En Madrid, en Barcelona? Y si esto habéis hecho algún tipo de comparativa respecto del coste de la vida de las regiones. ¿Queréis que Sí, conteste yo por sí, Aliexpress? Vale, sí, sí, vale. tira. A ver, yo creo que realmente una de las... es verdad que, por ejemplo, Madrid es un foco muy potente, sobre todo en la parte corporate, ¿vale? Entonces, y Barcelona está muy enfocado también a la parte de startups, ¿vale? Entonces, digamos que esta es la principal diferencia entre Madrid y Barcelona a nivel del tipo de tejido empresarial, que ya cambia mucho el tipo de perfiles que buscamos en una ciudad en otra. Con respecto a lo que pueda ser focos tecnológicos, al final, pues para que os hagáis una idea, nosotros tenemos oficinas donde más buscamos perfiles, ¿no? Pues en Barcelona, en Madrid, pero también en Sevilla, en Málaga, en Valencia, en Zaragoza, en Bilbao, que son focos potentes a nivel tecnológico, y que lo que estamos viendo es que al final, muy de la mano de toda la parte de teleworking, pues ha ido moviendo mucho el talento tecnológico y ya no está todo concentrado en Madrid. Vemos diferentes situaciones. Por ejemplo, Málaga a día de hoy
la vida está prácticamente igual de cara de lo que está en Madrid. Y lo que estamos viendo es que se ha concentrado tanto talento tecnológico, no solamente de España, sino, por ejemplo, pues con fenómenos como fue el Brexit en su día, ¿no? Pues con una lanzadera entre todo lo que es Inglaterra y Málaga, pues vemos que hay muchísima empresa inglesa que se ha instalado en Málaga, y a nivel europeo igual, ¿no? Por todo el tema del sol, la playa, que les encanta. Entonces, al final es una forma también de atraer ese talento. Entonces, este tipo de focos no vemos diferencia en salarios con Madrid, incluso a veces puede incrementar el salario porque estamos hablando de perfiles que te traes de fuera de España, de Europa, donde los salarios son mucho más altos. ¿Dónde podemos ver que baja el salario? Sobre todo cuando hablamos de full remote. ¿Vale? Al final, empresas que, independientemente de dónde está la sede, te deja irte a vivir donde tú quieras. Ahí sí que es verdad que el salario, bueno, pues pasa a un segundo plano, porque al final, pues bueno, si tú puedes vivir en tu pueblo con al final una casita que, bueno, pues te va a costar bastante menos y tu estilo de vida es completamente diferente, ahí es realmente donde vemos que hay un cambio significativo en los salarios. Por lo tanto, en regiones vais a ver que los salarios son un poco más bajos, pero muy influidos por el full remote, no tanto por empresas que estén localizadas pues en Valencia, en Bilbao y demás, donde el salario a lo mejor es un 15% menos, ¿vale? Pero realmente no hay tanta diferencia como cuando ya estamos hablando de vive donde quieras y trabaja desde donde te haga feliz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mira, con respecto a la parte de teletrabajo, Juan Alcalde nos pregunta, ¿veis que hay una disminución o limitación del teletrabajo? Cuesta transmitir la cultura con todo el mundo en su casa y no sé si notáis desde vuestro punto de vista a la hora de contratar que ya no es todo teletrabajo. Aquí también quería hacer yo, también tenía una pregunta con respecto de esto. ¿Cómo lo estáis viendo? Porque ya no, el trabajador pide, por supuesto. Los trabajadores tenemos el vicio de pedir y los empresarios tenemos la virtud de no dar, ¿no? Entonces, esto me lo decía mi padre desde pequeñito, ¿no? ¿Eh? Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Entonces, bueno, ¿cómo lo estáis viendo? Desde el punto de vista empresarial, ¿se está admitiendo más el full remote? ¿Estamos yendo a modos híbridos o está predominando el presencial? A ver, yo creo que aquí también depende mucho de las posibilidades que pueda abarcar, ¿no? Desde la parte como empresa, si tú tienes una oficina en Sevilla y crees que hay talento o existe la posibilidad que haya talento en Sevilla o en Madrid, posiblemente puedas instaurar un modelo híbrido, pero a veces hay que aplicar el sentido común, ¿no? Si realmente no puedes llegar a traer el candidato o los candidatos que necesites, si aplicas ese sentido común, se está aplicando ese full remote porque no hay posibilidades de encontrarlo en otras zonas, ¿no? Pero sí es verdad que existe yo no creo tanto disminución, sino una estabilidad. Al final creo que va en función de las necesidades que tenga cada cliente y las necesidades que tenga el proyecto. Está muy claro que es muy valorable y a la hora de incorporar o de atraer el talento, el full remote es mucho más atractivo con una presencialidad 100% o con un modelo híbrido, pero depende del momento, ¿no? Depende del nicho de mercado que exista en cada zona. Es que el tema del nicho de mercado en cada zona es muy limitante. Mi pregunta era más un poco a vuestra experiencia. ¿Qué están pidiendo más las empresas? O sea, Po- Yo te cantan podría más. decir un 70% remoto, 25 híbrido. Ujú. Vale, vale. Interesante. Presencial muy, muy poquito. Te puedo decir un 1 o 2%. Y sí es verdad que presencial son más en sectores puramente industrial o puramente que no ya enfocado en la parte tecnológica como tal. Ujú. Yo creo, Paco, Interesante. que al final las empresas están apostando por la flexibilidad. O sea, creo que también se está huyendo del teletrabajo como instaurado. Es decir, los lunes y los miércoles teletrabajas porque te obligo y los martes, los jueves y los viernes vienes a la oficina porque te obligo. Yo creo que el modelo al que se está llegando es darle al empleado flexibilidad para que decida su propia jornada, siempre teniendo el sentido común de ponerlo en pro del negocio. Es decir, pues hay empresas que necesitan hacer las reuniones presenciales porque hay que hacerlas, hay empresas donde a lo mejor el software que se está haciendo es muy crítico y no lo puedes hacer desde tu casa, por lo tanto necesitas, ¿no? Que es un poco también lo que decía Santi, en sectores muy industriales
donde a lo mejor no se puede hacer desde tu casa, pues tienes que ir a la oficina, pero yo creo que lo que están valorando las empresas es un híbrido, donde le estés dando al empleado flexibilidad y a la vez el empleado te esté devolviendo esa fidelidad, ¿no? Hacia que hay cosas que no puedes hacer en tu casa porque hay que tocarlas, hay que tenerlas cerca, ¿no? Como pueden ser reuniones. Incluso yo tengo empresas que dicen, venimos los viernes para salir a comer todos juntos y tomar unas cervezas, ¿no? La parte más humana, es decir, es que al final desde tu casa pierdes un poco esa unión que te hace, pues, pues compartir con los compañeros, ¿no? Un poco más la parte In- relacional, que es muy importante. Exacto. No solamente es oye, que salga un buen producto, sino que hagamos piña y que seamos un equipo, ¿no? Entonces yo creo que para hacer Exacto. equipo hace falta ir a la oficina muchas veces. Incluso esto, como dice bien Patri, ¿no? Creo que hace un efecto rebote. Tú ofreces la flexibilidad total de asistir o no a las oficinas, ¿no? Incluso si no ofreces, si ofreces esa flexibilidad, existen más posibilidades que los candidatos puedan, que los empleados quieran ir a la oficina un día por hacer ese tema de team building, de equipo, ¿no? Y si tú no lo impones, es más posible que el empleado quiera ir a la oficina antes que si ya directamente, como dice Patri, le impones miércoles y jueves asistir a oficinas. Y sobre todo que a veces que es contraproducente, ¿no? Porque hay empresas que dicen, puedes teletrabajar, pero ni el lunes ni el viernes, para que no cojas puente, para que no, ¿no? Eso al final crea un efecto rebote contrario en el empleado, que es como, en el fondo me estás tratando como si fuera un niño que no soy responsable de mis propios actos. Yo creo que al empleado hay que hacerle responsable de su trabajo y del tiempo que dedica a la empresa. Absolutamente. Nos quedamos sin tiempo. Yo creo que hay un par de preguntas que quisiera que contestáramos y yo también tengo una más, muy rápidas, pero yo creo que os voy a pedir que volvamos a hacer no sé si un webinar o una mesa redonda en la que hablemos precisamente de full remote versus híbrido versus presencial. Yo creo que es muy interesante tener distintos puntos de vista y cómo podemos explotarlo. Voy a las siguientes preguntas rápidamente. Nos preguntan, cuando habláis de junior, meeting, senior, ¿cuántos años de experiencia promedio consideréis para cada categoría? 3, 5 y 10. Esa es la media que Sí. hemos hecho. Yo tengo otra que es en la que se basa Microsoft, que es en menos de 2, entre 2 y 5, de 5 a 8, más de entre 8 y 12 y más de 12. 5 categorías. Pero más o menos cuadran con las Sí, vuestras también. más o menos igual. Más o menos, ¿vale? ¿Existe competencia real de los trabajadores de otras latitudes con salarios inferiores? Latinoamérica, por ejemplo, en 100% remoto. Sí, Y Sí, sí, ¿no? sí. Aquí absolutamente sí. y hay que hacer la diferencia, trabajar 100% remoto desde su lugar de origen o intentar que ese talento llegue a España, ¿no? De manera de reubicación. Ahí hay que contar con la complejidad de gestionar una visa, de que te puedan sentir utilizado. Hay muchas empresas, muchos clientes nuestros que se están sintiendo utilizados porque buscan esa vía, ¿no? Y ese puente de llegar aquí a España para luego, una vez que se hace toda esa inversión, abandonar la empresa, ¿no? Hay que medir eso muy bien. El 100% remoto, por supuesto, que te da muchas más, se nota la diferencia salarial, pero el atraer talento de otras zonas hay que medir muy bien ese riesgo. Yo creo además que las empresas están apostando, y no solamente las empresas, sino a nivel gubernamental, se está apostando por el talento de alta cualificación. Lo vemos también en Portugal, que es un mercado muy similar al español, con Brasil, y lo vemos en España con Venezuela, Cuba, ¿no? Países latinoamericanos. Sí. Y al final también porque la realidad del mercado iberoamericano es que las grandes tecnológicas tienen sede en España y muchas veces en prácticamente toda Latinoamérica, y esto permite que empiezan trabajando allí, están 3 meses hasta que consiguen la visa y te los traes a España. Entonces, para ellos es una forma de llegar a Europa, que es al final muchos de ellos lo quieren, ¿no? Por la seguridad ciudadana y gubernamental que tiene vivir en nuestro país. Y también ellos, pues al venirse, pues bajan un poco
la inflación del salario que muchas veces se ve porque no tenemos talento, entonces nos ayuda a romper un poco la brecha. Entonces yo creo que es algo muy interesante y que todas las empresas que puedan apostar, de hecho dentro del grupo ADECO nosotros utilizamos nuestro departamento legal para ayudar a estas personas y a nuestros clientes a traer talento fuera de España con más o menos 3 meses teletrabajando full remote, llegar a España. Y es algo que nos está funcionando súper bien desde LHH, por ejemplo. Qué interesante, interesante. Yo creo que se quedan un montón de preguntas en el tintero. Esto hay que repetirlo más a menudo. Y yo creo, Óscar, que tenemos que seguir avanzando en estas cosas y, como os he dicho, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, muy interesante. Yo creo que, aparte, bueno, es más de las 11 y hemos mantenido prácticamente todo el tiempo 70 personas, 70 personas atendiendo. Esto quiere decir que cuando hablamos de trabajo, de dinero, de salarios, de retención, siempre es muy interesante y hay que mantener el hilo. Y siempre es una ventaja contar con gente como vosotros, que tenéis un equipo súper fantástico para poder hacer estos estudios y orientarnos a los comunes de los mortales que tenemos nuestras empresas y que tratamos de salir el día a día. Muchísimas Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias. muchísimas Muchísimas gracias, gracias a Paco. todos. Ya sabéis que es un placer para nosotros el colaborar con la IANSIP y poder aportaros valor. Así que gracias por este tiempo y nada, un abrazo. En despediros a todos los que habéis estado en el webinar y recordaros que el 4 de abril es la Asamblea General de la Asociación que se celebrará en las oficinas de Microsoft y que lo tenéis publicado en todas nuestras redes y que en las newsletters y a los representantes de cada empresa les llegará su notificación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta Buen luego. día. Hasta luego. Gracias.